la conferencia, las instrucciones, las guianzas magistrales de nuestro líder, doctor Guido Gómez Mazara. Está bien, no tiene que poner de pie, no hay problema. Bien, gracias. Primero, buenas tardes a todos y a todas, autoridades municipales, partidarias, amigos de la prensa. Gracias a todos por su presencia. Aunque hay un cortocircuito respecto a una responsabilidad institucional, ya le dije al presidente y al alcalde que cuando terminara iba a pasar por allá. Porque si bien es cierto físicamente, dice Indotel, hay un decreto del 19 que no es mi jurisdicción. Pero puedo apoyar con muchísimo gusto todo. Pero vamos a la razón de ser de la convocatoria. Gracias a Mari también. Miren, uno de los problemas fundamentales que caracteriza la vida política dominicana es la ausencia de ideas, contenidos y propuestas. La desaparición física de los líderes fundamentales del país, como Peña, Bosch y Balaguer, que con sus virtudes y sus debilidades le dieron mucho equilibrio a la forma de hacer la política, ha generado un trauma en la forma y en la manera de hacer la política. Estamos haciendo hace mucho tiempo política sin contenido. Y eso ha coincidido con un terrible proceso de clientelismo que ha afectado la forma de hacer la política y el producto político dominicano, salvo reconocidas excepciones. La fuerza de los recursos públicos ha sustituido el mensaje, el contenido, la capacitación, el entrenamiento de los dirigentes nuestros. Inclusive, como un rasgo lamentable, no existen símbolos diferenciadores entre los militantes de los diferentes partidos políticos. Usted junta a cualquier miembro de otro partido político y no hay elementos que le distingan. ¿Por qué eso ha pasado? Eso ha pasado porque la forma de hacer la política en la República Dominicana sin contenido ha conducido a una tragedia. Los principales partidos políticos en el país dejaron de tener sus escuelas de formación. ¿Y qué era una escuela de formación política? Era la herramienta que transmitía el mensaje ideológico, formativo, entre el dirigente, la cúpula del partido y el mensaje hacia la sociedad. Yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar en un escenario como este, yo le rindo tributo a doña Ibelice Prati Pérez. Muchos de los que están aquí la recuerdan. Y doña Ibelice en la década de los 70 fundó hacia lo interno del PRD, que es el viejo partido de todos, o de la mayoría, lo que se llamó la escuelita de doña Ibelice, que era una escuela de formación política cuando el partido había hecho la transición entre el primer fundamento ideológico, que era la Revolución Democrática, y el segundo, que fue el socialismo democrático. Eso pasaba en una época muy importante donde el compañero no solo se preparaba ideológicamente, sino que era capaz de defender en la esquina, en el colmado, en el colmadón, en la guagua, en cualquier escenario, las ideas esenciales que caracterizaban un partido. ¿Dónde hemos tenido el problema? Que como la fuerza del clientelismo ha avanzado, los partidos políticos tienen obreros, orfebres, trabajadores, que en muchas oportunidades sus méritos son sustituidos por una fuerza de la clientela que llega creyendo que el recurso económico puede sustituir el trabajo y el esfuerzo de la política. Y si en las organizaciones políticas no tenemos el nivel de formación, adiestramiento y capacitación, va a aniquilar la forma de hacer la política. Verbigracia, dos partidos que son referencia y materia de análisis. ¿Qué era el Partido Reformista? El Partido Reformista era el heredero fundamental de las fuerzas conservadoras que caracterizaron a Trujillo. Y hablo en la provincia de Trujillo. Bueno, después del ajusticiamiento de Trujillo, en el país hay un periodo que la gente salta. Las elecciones de diciembre del 62 no fueron entre Balaguer y Bosch. Fueron entre Unión Cívica Nacional y el PRD. Y en ese momento, evidentemente, por las leyes de trujillación, Balaguer no pudo participar en las elecciones. Pero en el periodo que transcurre entre
golpe de Estado de septiembre del 63, Consejo de Estado, Triunvirato y Guerra de Abril, a Balaguer se le habilitó para ser candidato el 1 de julio del año 1966 y compitió contra Juan Bosch y otros partidos políticos. Pero ¿qué pasaba? Que ese partido reformista fue un partido que aglutinó las fuerzas conservadoras en la República Dominicana, que desaparecido Trujillo encontraron a Balaguer como conductor no solo de un partido, sino de fuerzas sociales. ¿Qué organización política se le contraponía? El viejo PRD. ¿Qué era el PRD en ese momento? Era un partido que había asumido un fundamento doctrinario que se llamaba el socialismo democrático. Y que en la diversidad de líderes importantes, ese partido cometió un error fundamental. Cuando el doctor Peña Gómez introdujo el concepto de tendencias, que era una importación química de lo que pasaba en los partidos políticos en Europa, se le olvidó que en Europa los partidos asumían las tendencias dentro de un marco ideológico. Sin embargo, en la República Dominicana, las tendencias fueron instrumentos de posicionamiento de aspiraciones personales. Y la gente discutía en función de las tendencias por aspiraciones, no por carga ideológica, conceptos y valores esenciales de la política. Y como el factor personal se impuso, nosotros asistimos a un proceso de deterioro de las dos grandes organizaciones políticas que por 30 años pautaron la forma de hacer la política en el país. Desde el año 1966 hasta el 96 fueron las dos fuerzas políticas que caracterizaron la competencia electoral. Salvo el año 1990, donde el PRD estaba fraccionado en dos partidos, la gente fue y votó por Juan Bosch. Pero fíjense las cosas de la vida y la cultura bipartidista. Una vez pasado el proceso, esas fuerzas volvieron de nuevo al entonces Partido Revolucionario Dominicano. Y como el componente personal y aspiracional caracterizaba la forma de hacer la política, los partidos políticos perdieron su esencia. ¿Y qué pasó en el Partido Reformista? Una vez fallecido Balaguer, digo yo, previamente a eso, en el año 1996, cuando endosa el PLD, establece las bases de una disolución de ese partido. Porque fue un partido que se construyó a imagen y semejanza de un líder, Joaquín Balaguer. ¿Qué pasó en el PRD? Porque la mayoría de los que estamos aquí no podemos olvidar que esa era la casa de origen. Bueno, en el PRD las ideas fueron sustituidas por un componente estrictamente personal. Y si bien es cierto, la presencia del doctor Peña Gómez constituía un muro de contención frente a los excesos de la política, las figuras que sustituyeron en ese momento, en esa coyuntura, evidentemente, el peso específico de lo personal y la fuerza del dinero caracterizó su desgracia. Miren qué irónica es la vida. Las dos figuras esenciales que participaron como candidatos presidenciales de esos dos partidos hegemónicos, al final de la jornada, esos partidos no eran políticos, eran empresarios que fueron a la política convencidos de que las reglas del empresariado podían imponerse a la política. Resultados: fracaso. Hablo de dos. Del de nosotros, históricamente, Miguel Vargas Maldonado. Un político que quiso ser presidente del partido, candidato, y cualquier manifestación de disidencia interna le volaba la cabeza. Y miren qué doloroso es para todos nosotros saber que al partido que le dedicamos años, esfuerzo, sangre, sudor y sacrificio, hoy no tiene 1% de la población.